Bienvenidos a otro episodio de AML Forum, este podcast en español dedicado a la comunidad de AML, de prevención del lavado de dinero. Sus anfitriones Carol González y Nelson Ramírez, quien les habla. Creamos este programa con la idea de invitar a nuestros colegas y compartir mejores prácticas en esta área. Hoy, esta primera temporada se la estamos dedicando a los KPIs, a las métricas en el área de cumplimiento. Hoy vamos a conversar con Ingrid Orea, quien está en banca privada en Suiza. Y ella está en el área específicamente del onboarding. Entonces vamos a hablar con ella sobre sus prácticas, sobre cómo impactan a la disciplina pues, de cumplimiento, de apertura de cuenta y al negocio. Así que bueno, bienvenida Ingrid Orea a AML Forum. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Me parece que el podcast está... hacía falta podcast en español en AML. ¿Verdad? Para conversar. Sí, para conversar, exactamente. Bueno, como tú dices ya, nosotros nos conocemos desde hace años. Muchos años. Trabajo muchísimos años, creo que desde 2004. Y en mi experiencia he pasado o sea, mi background es legal, soy abogado, y he pasado en el momento que entré en banca, que fue en el 2004, por distintos departamentos. Sanciones, onboarding, trade finance. ¿Y empezaste aquí en Miami, Ingrid? Empecé en Miami, sí, empecé en Miami en el 2004, cuando me mudé a Miami. Me mudé a Miami en el 2004 y entré en un banco donde el departamento de compliance, en ese momento éramos 4 o 5 personas. Bueno, y de hecho tú sabes porque ahí fue donde nos conocimos. Pues. Claro, exacto. Y esa fue una escuela además para todos. Esa fue una muy buena escuela porque de hecho la persona que, bueno, la que llevaba el departamento de compliance, la Chief Compliance Officer, era muy estricta con la data y muy estricta con todos los números y toda la información que se recopilaba tanto de las clientes en apertura como en monitoreo y etcétera. Y de ahí pasé 16 años en Estados Unidos y me mudé después a Suiza por transferencia de trabajo en otro banco. Se le dio la oportunidad de mudarte para Suiza, ¿no? Exactamente, donde hice AML y posteriormente, que fue lo que he hecho en los últimos años, fue una... se le transfirió el riesgo al onboarding, al negocio. Y al transferirle el riesgo se creó un departamento nuevo. Entonces, toda la creación del departamento, una herramienta donde se automatizó todo el proceso de onboarding, que ayudó mucho a todo lo que fueron las métricas, a todos los números de tiempos de apertura, documentaciones, tratar de corregir un poco las deficiencias que normalmente pasan en el onboarding, ¿no? Que los documentos no están bien, que la información está incompleta. ¿Hace cuándo empezaron con esa iniciativa? Mira, eso fue después de COVID. Te pregunto porque en el área de nosotros hubo un énfasis alrededor de esa época en el onboarding, como que todo el mundo empezó a enfocarse mucho en el onboarding, ¿no? En el área de nosotros tuvimos que crear una versión diferente del sistema para onboarding y me acuerdo que, por ejemplo, yo le nombraba a mis otros clientes lo que habíamos hecho en uno de los proyectos y antes de que yo se los dijera ya ellos los tenían dibujado, ¿no? En una hoja como el proceso que querían seguir. Me llamó mucho la atención en esa época cómo todo el mundo de repente empezó a abocarse a prestarle más atención, a enfocarse a ponerle herramientas al onboarding, a medirlo, y me parece chévere. Creo que ayuda, bueno, de hecho, o sea, de los números sí ayudó mucho a lo que es a estandarizar más el proceso, porque el problema en el onboarding siempre es que el banquero llega y te dice, toma un paquete con la documentación y claro, y en eso puede irte 3 meses, 4 meses revisando la documentación back and forward y eso crea malestar tanto en el cliente como en el banquero, como en el mismo analista, porque después que pides algo de nuevo, tienes que volver a revisar después de 3 meses y es como empezar el proceso de nuevo. Entonces,
ese malestar, estas automatizaciones que se están haciendo y se están haciendo, y creo que es una tendencia y banco que no lo tenga ahora sí, es raro. O sea, que no tengan automatizados los procesos de onboarding, ha ayudado mucho a involucrar más a los banqueros al front en lo que es el riesgo o la documentación que es necesaria para analizar el riesgo y a que los tiempos se midan mejor y haya más accountability, mucho más, Claro. se midan más las responsabilidades. Ha ayudado muchísimo. Nosotros pasamos de 4 meses a 13 días de apertura, Qué bien. que es grande. Ahora, en ese proceso también se transfirió mucha responsabilidad al negocio a niveles de que las cuentas no llegan al analista hasta que no tengan ciertos estándares. Entonces, O sea, que hay motivación para el negocio que las cosas anden, pues, ¿no? es motivación para el negocio, además de que también lo que estamos midiendo es qué tanto tiempo se tarda un banquero en el momento que quiere iniciar una relación hasta que realmente transfiere para que se empiece a analizar. Eso ha dado mucha visibilidad de tanto de quiénes son los banqueros que trabajan mejor, cuáles son, o sea, dónde se pierde menos tiempo o qué regiones se trabaja mejor. O sea, qué bien, porque le pone también al banquero la responsabilidad de que lo que traiga realmente sea un negocio serio que se va a cerrar, por ejemplo, ¿no? Porque no queda en el aire de alguna forma por cumplimiento, cual sea que sea la... Bueno, también es entendible que obviamente cuando contactas a un cliente o cuando tienes un prospecto, siempre tienes un timing donde lo estás tratando de evaluar y vas y lo llamas como banquero. Entonces, por eso es el tiempo este de los 180 días. Pero si ya un cliente tú después de 180 días no has hecho nada, tienes como que empezar de nuevo. O sea, todo Claro. es desde el punto de vista del negocio también, ¿no? Estas automatizaciones nos han ayudado a tener tanto más claridad como más certeza en lo que son los números. Porque de un Excel, que es como se llevan las cosas siempre, pasas a unas métricas un poquito más, con más fundamento, ¿no? Nosotros qué medimos, las básicas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se tarda una cuenta en abrirse? ¿Cuáles cuentas son high risk, low risk, and medium risk? El tiempo de apertura, el tiempo que tarda un analista en revisar las cuentas. Clientes nuevos, por ejemplo, me imagino que deben tomar en cuenta, bueno, supongo que el cliente nuevo de alto riesgo debe tener obviamente un proceso de diligencia más avanzado y quizás eso tiene otros indicadores, ¿no? No, bueno, no, el tiempo siempre va más porque la cuenta se escala y se pasa al enhanced due diligence, ¿no? A una revisión mucho más profunda que hace el departamento de compliance ya. Entonces, tarda más porque estás analizando un riesgo distinto, pues, pero ahora Es igual parte del proceso, ¿no? igual es parte del proceso, es parte del proceso y es parte de las métricas que tenemos, o sea, cuántas son low risk y cuántas son high risk. El tiempo que se tardan unas y el tiempo que se tardan en las aperturas de low and medium, que pueden ser desde un día a 5 días, o como una high risk puede pasar hasta un mes, por ejemplo. Te ayuda a identificar dónde puede estar el problema. Bueno, y de hecho te ayuda a identificar quién se está tardando más y el por qué se están tardando, dónde están habiendo más errores, si es en el front, si es en la parte de análisis de las cuentas, o si es en el nivel de la escalación, de cuando escalas, dónde está haciendo el cuello de botella. Esta automatización nos ha ayudado mucho a identificar y a mejorar todas esas circunstancias, pues. Ahora que estás hablando del tiempo de apertura y del enhanced due diligence, me da curiosidad saber cuántas, o sea, si hay algo que te ayuda a medir, ¿no? ¿Cuántas cuentas empezaron siendo de bajo riesgo y terminaron, ¿no? Luego reevaluadas como de alto riesgo para saber que entonces eso requiere más tiempo de investigación, pues, ¿no?
Mira, las cuentas nosotros tenemos en el momento que la gente de negocio nos presenta las cuentas, ahí tenemos una idea de lo que puede Ujú, ser la cuenta. Pero siempre es en el análisis donde tú vas a determinar, porque bueno, las negative media salen es cuando investigas o ujú, todas estas situaciones que pueden, o cosas que el banquero de repente no sabía que la esposa era PEP, ujú. cosas así. Entonces, Ajá. todo eso te puede un poco, pero no tenemos el que cambie una cuenta que empiece low risk y que después nos demos cuenta que es high risk, ese momento no lo Bueno, porque me imagino que es parte del proceso igual, ¿no? es parte del proceso, exactamente. Lo que sí es que tenemos es el resultado final, cuántas son high risk y cuántas son low risk. Y eso sí eso lo medimos, el tiempo de apertura y y los tiempos de los analistas. Que en los tiempos de los analistas también tenemos el quality control dentro de las revisiones que hacen cada uno. ¿Cómo lo hacen, Ingrid? Ese quality control, porque sí he oído varias distintas maneras de hacerlo, me llama la atención. Mira, nosotros tenemos, en el proceso tenemos un quality control que en lo que es el área de negocio, Ujú, antes de que las cuentas nos lleguen, donde chequean lo básico, si los formularios están firmados, o sea, no van en lo profundo, pero para que no vayan a llegar los formularios, no sé, las fechas malas, ujú, esas cosas que al final retrasan porque hay que volver a contactar al cliente, ¿no? En ese ujú, momento. Sí. Entonces, claro, cuando ya nosotros hacemos el análisis y ya decidimos que la cuenta o se escala o se abre, pasa a un quality control que ya es del mismo grupo de analistas. Entonces, ahí lo que se analiza es el wording, si se entiende bien, o sea, si hay calidad ujú, en la información que se está poniendo y en el análisis que se hizo, si hay ujú, coherencia. Entonces, analizas al analista, le haces ujú. quality control al analista. Y ya después de eso, nosotros tenemos esos dos controles que han ayudado también mucho, porque ayudan, el primero ha ayudado mucho a que reduzcan esos errores que son, esas omisiones que realmente retrasan, ¿no? Y que molestan tanto al cliente, a todo el mundo. Ujú, Porque ayuda a estandarizar un poco la estructura de cómo revisamos y cómo analizamos la cuenta y cómo definimos las conclusiones, cómo se llevan. Entonces tenemos un esquema, una estructura de distintos parámetros, como 7 parámetros, y los van mm, siguiendo. ok. Y después el QC, que le hace análisis, lo lee para ver si se entiende. Trata de buscarle el otro nivel para que sea fácil de lectura para un tercero, que al Ujú. final es para quien uno está escribiendo todo esto. Entonces, obviamente, cuando tú escribes, siempre te va a parecer que está bien porque estás entendiéndolo, pero entonces eso es lo que hace el QC del analista, ¿sabes? Hace una lectura y, y dice, bueno, sí, sí se entiende, no hizo falta preguntarle a nadie, lo entendí todo. O sea que eso te ayuda a, de alguna manera, asegurarte que en algún momento, si hay alguna auditoría, ese tercero va a entender lo que está escrito ahí. Y cuando tú nombraste todo esto, me acuerda a una de las entrevistas que hicimos donde dicen que pues mientras más riguroso sea el proceso de calidad, de control de calidad interno, ¿no? Ellos van a molestar menos al cliente. Entonces, en general, ¿no? A pesar de que el negocio tiene su obligación y cumplimiento tiene su obligación, me pareciera que cuando la gerencia ve que todo esto está de alguna forma funcionando, ¿no? Y le da una mejor experiencia al cliente, creo que impacta al final como que al negocio, pues, ¿no? Como que crea, es como, no sé si está hecho a propósito para eso, en algunos sitios sí lo miden, pero en el caso de ustedes igual tiene el mismo impacto, pues, ¿no? Tratas de molestar lo menos posible a ese cliente, ¿no? Claro, tanto, obviamente, el negocio del banco es también traer clientes, ¿no? Entonces, Claro. como compliance o como equipo de regulatorio o de riesgo, también estamos conscientes
de, de esa necesidad, ¿sabes? De que ese es el negocio del banco. Ahora, creo que en el onboarding, y para mí el onboarding es donde se mezclan los dos, o sea, es como el maridaje entre el negocio y compliance, Ujú. a diferencia de cuando haces un monitoreo posterior, ¿no? Porque aquí está el banquero, estás ayudándolo cuando llega estás tratándolo de ayudar, estás buscando que hacer el onboarding del cliente de una forma efectiva, sabiendo de que es molesto tanto para el analista como para el negocio, estar back and forward y estar volviendo otra vez a preguntar lo mismo, o mira, es que se te olvidó esto. Es, uno cuando está en un onboarding lo que quiere es que se abra la cuenta ya. Claro, Para nosotros, o por lo menos para mí, desde mi punto de vista, no hay compliance sin negocio. claro. Esa sincronía tiene que existir. Cuando nosotros empezamos el trabajar con la automatización, llegaron todos los banqueros casi que a la hora a decirnos ya el cambio que estaban sintiendo, Ujú. porque fue de verdad, eh, el impacto se vio a la semana. Wow. ¿Y qué fue lo que fuimos haciendo? Fuimos poniendo más controles a nivel de negocio porque eso crea que lleguen menos cosas con problemas. Ujú. Entonces los números siempre te van a mejorar O sea, así. Va a estar más contento el cliente, se acostumbra más los asistentes o los banqueros, se acostumbran ya a que este papel lo tienes que traer firmado de esta forma y eso te ahorra muchísimo tiempo ujú. y te enfocas en lo que te tienes que enfocar, que es buscar negative media o qué es lo que te puede frenar la apertura de esa cuenta. O sea que cada vez el negocio entiende que cumplimiento está ahí para apoyar, pues, ¿no? No necesariamente para decir que no o para cuestionar, ¿no? Sí, 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 esto definitivamente sí mejora la relación con el negocio y el negocio entiende más el papel de regulatorio, Qué bueno. Ujú. porque ahora esta participa más, obviamente, con estos cambios que se han hecho mundialmente, en donde han transferido más responsabilidad a la parte de negocio, hay mucho más empatía también Ujú. con compliance. Me da curiosidad si esa cultura de cumplimiento, que por lo que veo pues está también permeado el negocio, pero si ellos lo entenderán desde el punto de vista de prevención de crimen financiero, o sea, el impacto que tiene, ¿no? El traer dinero que puede venir, ¿no? de cualquier crimen financiero que sea, ¿no? O es simplemente la cultura, bueno, de cumplir con el mandato corporativo, pues, ¿no? Pues supongo. Hay de las dos. O sea, Ujú. siempre tienes un mix de banqueros que sí entienden, pero no es que lo llevan tatuado. Es que lo viven, pues, exacto. O sea, No, exacto. no le corre por la sangre. Ujú. Sí. Pero bueno, también hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? Claro. Porque con la presión que tienen, Tienen unas metas, obviamente. las metas que tienen que cumplir, entonces, y el trabajo de ellos no es fácil, ¿sabes? Un trabajo de viaja, eh, habla con el cliente, trata de entender sus necesidades, ¿sabes? Es un trabajo que también es pesado, entonces, Ujú. algunos entienden cuando tú le explicas. Claro. Pero no es que de parte de ellos sean proactivamente, mira, no, esto está, al menos que sea algo súper obvio, Ujú. pero, pero no. No serían banqueros, serían... Bueno, pero es que hay otra parte importante que hemos captado en las entrevistas, es que en realidad cumplimiento es el que tiene visibilidad de todo el comportamiento de todos los clientes, ¿no? Entonces, cumplimiento puede determinar cuándo hay oportunidades de negocio en clientes que quizás los banqueros no conocen y no han tocado. Entonces, me ha tocado escuchar cómo cumplimiento le dice, mira, aquí está un cliente de bajo riesgo que según su perfil podría estar utilizando otros productos que se los puedes ir a vender, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que cumplimiento ha podido en algún momento
incluso descubrir oportunidades de negocio nuevas, pues, ¿no? Sí, bueno, en Miami, en el banco en el que estaba antes, sí usábamos eso. De hecho, cuando yo trabajé en una época en el área corporativa, esas métricas yo las usaba y les daba esa información a los banqueros. Uh-huh. Y la usaban en beneficio ¿sabes? La usaban para buscar mejores productos, para venderles otras o ofrecerles otras cosas. La verdad es que hay mucha información que, como tú dices, que ve compliance y que tenemos como un big picture y Uh-huh. de todo lo que está pasando Absolutamente. y de agruparlo por tanto regiones como Segmentarlo, por exacto. Uh-huh. industrias. Entonces sí hay pero también como lo dices tú, no se le ha sacado el provecho que se le ha Sí, sacado. sí, sí. Creo que poco a poco nos estamos dando cuenta mucho más que toda la data está ahí. Porque yo lo dije en una de las entrevistas anteriores, a mí hace muchos años, me pidieron presentar el sistema nuestro y en ese momento era para darle acceso a todas las sucursales del banco, ¿no? Y me acuerdo que ese oficial de cumplimiento me dijo, mira, yo quiero presentar esto no como una herramienta de cumplimiento, quiero presentar esto como una herramienta que les va a ayudar a ellos a vender más porque van a entender el comportamiento del cliente. Y a mí se me quedó eso grabado hace tantos años y me parecía como, claro, él quería como que facilitar el uso de la herramienta, que fuese más, que motivara a que no lo vieran como una herramienta de cumplimiento, sino que más bien una herramienta que los pudiera ayudar a ellos. Pero esa inteligencia de negocio yo creo que ahora quizás, ¿no? Con todas las herramientas que hay en el mercado, yo creo que se le puede sacar mucho más provecho, pues. Sí, se le puede, pero te hago la comparación de la herramienta que usábamos en el otro banco, que era la herramienta que tú representabas. Este, la data que recolectábamos nosotros, pero es que tú también conoces a la persona que llevaba Claro, claro. compliance allí, que era hiper estricta con data. La data que nosotros recolectábamos allí era tan espectacular que la usábamos, a nosotros nos pedían reportes para negocio. Mm. Y sí, es verdad, me parece que las herramientas de monitoreo tienen una información espectacular. Tienes que tener esa data en el sistema y Sí. no siempre está así. Yo puedo decir de que en el banco donde trabajaba en el 2004 hasta, bueno, Miami, Uh-huh. todo lo que yo quisiera sacar allí o todo lo que me pedía de negocio, lo podíamos sacar desde el sistema porque recolectábamos todo lo que te imaginas y no te imaginas en el Wow. sistema de monitoreo. Qué bien. Para las métricas y eso sí es importante la data. Usted está escuchando AML Forum, un podcast en español dirigido a la comunidad de prevención de lavado de activos. En esta, nuestra primera temporada, estamos hablando de KPIs, de esos indicadores de desempeño que apoyan la gestión de cumplimiento y que además le permite comunicarse con el negocio en su mismo lenguaje, el lenguaje de los indicadores y de los números. Así que sigue escuchándonos. Me gustaría traer a colación las herramientas que utilizas para tus métricas, ¿no? Si las sacas de la misma herramienta que utilizas para el onboarding, ¿no? Y cómo las compartes. O sea, ¿quiénes leen estas métricas? No sé si tienen acceso al mismo sistema tuyo o utilizan otra cosa como Power BI, por ejemplo, que mucha gente lo utiliza. ¿Cómo es ese proceso de compartir las métricas con ustedes? Nosotros sacamos las métricas nosotros del mismo sistema de De onboarding. onboarding. Uh-huh. ¿Con quién las compartimos? Nosotros compartimos nuestras métricas, los comités de compliance. Uh-huh. El negocio recibe también. El negocio sí se maneja con una herramienta que es como un Power BI, pero es una herramienta del grupo. Y nosotros lo usamos es la misma herramienta de onboarding, la misma herramienta de onboarding que nos da las métricas ya. ¿Y tienes como alguien dedicado a pulir esas métricas o simplemente se sacan en tiempo real y listo?
Puedes verlas en tiempo real, pero realmente no las usamos en tiempo real. O sea, las revisamos y las limpiamos antes de presentarlas. Igualito todo el mundo, todos los que tienen acceso todo lo que es regulatorio, tienen acceso a esa data, la pueden ver en tiempo real, ¿no? Y en los comités de negocio se presentan, pero enfocadas distinto. O sea, no se presenta riesgo, simplemente cuántas cuentas se abrieron y cuántas se han fondeado. Está siendo efectivo el onboarding de estas cuentas high risk, me está trayendo negocio, costo-beneficio está siendo realmente efectivo. Esa me parece que va a dar mucha visibilidad y es una métrica que se podría presentar en las dos. Claro. Tanto a nivel de compliance como al otro, porque a los dos les interesa verlas de distintos puntos de vista, pero les interesa. Entonces, puedo entender que dentro de la estructura de la organización en la que trabajas, cumplimiento es parte del proceso de aprobación de las cuentas. Nosotros lo tenemos dividido en las high risk suben a compliance. Las low and medium se quedan en el departamento de onboarding, que es de riesgo también. Todos veníamos de compliance, pero formamos parte del negocio. Pero es un equipo separado, ¿no? Es un equipo separado. Dedicado al onboarding, ¿no? Es totalmente separado, no forma. O sea, damos soporte al negocio directamente en todo. O sea, en lo que necesiten van y cuentan con nosotros, nos preguntan, búsquedas, etcétera. Mientras que a compliance elevamos el riesgo. Entonces escalamos el riesgo y ellos analizan el riesgo, lo confirman y aprueban y hacen todo lo que necesita una cuenta de apertura de high risk, pues, que pasa por el governance que es necesario que pase. Y a nivel de estructura, ¿tú dependes de compliance o bajo qué cabeza estás? O sea, ¿tú le sirves al negocio desde compliance? Porque muchos bancos internacionales sí. Tienen como dentro de sus estructuras de negocios personas especializadas en cumplimiento que apoyan o hacen cumplir la gestión o los lineamientos de cumplimiento. ¿Ustedes tienen ese modelo entonces? Nosotros tenemos este modelo y de hecho este modelo yo también lo tenía en el otro banco donde estaba, en Miami, donde cada área tenía su propio mini departamento de compliance, pero dentro del negocio. Entonces tenía 3 o 4 especialistas en el área corporativa, en la banca privada, y eran el liaison con compliance. Eso lo he visto mucho también. Sí. Sí. Pero bueno, también es importante, o sea, yo creo que todos los bancos, o sea, el involucrar un poco más al negocio en lo que es la parte de riesgo es necesario. Y esta ha sido una buena forma de involucrarlos a ellos o hacerlos más partícipes, ¿no? del manejo del riesgo. Bueno, Ingrid, yo creo que cumplimos, ¿no? Tocamos KPIs, hablamos de tus procesos, hablamos de las herramientas, hablamos del impacto en el negocio. Me parece chévere que tu área, por ser onboarding, es distinta a la que hemos conversado en el resto de las entrevistas, ¿no? Es un área es un área muy bonita, de hecho, el onboarding, pero es un área muy estresante también, porque tienes la presión de todo el mundo. Es donde se mezclan el onboarding con el negocio, justamente allí. ¿Sabes? Cuando estamos tratando de subir al cliente, de abrir la cuenta al cliente, etcétera, pero es un área muy bonita. Me suena como que te ayudan a dar visibilidad realmente de dónde están los cuellos de botella, por ejemplo. Dónde se está retrasando algo que no necesariamente es porque cumplimiento está pidiendo cosas de más, sino porque hay parte del proceso, por decir algo, parte del proceso donde el banquero tenía que entregar los requerimientos no está, por ejemplo, entonces se ha retrasado un poco. Entonces creo que le da claridad a todo el mundo que esté involucrado en saber dónde está, sea un cuello de botella o sea cualquier tema que haya que solucionar o cualquier caso en particular con una cuenta, supongo yo, ¿no?
Sí, ayuda mucho a ver dónde tiene que evolucionar también tanto el banco como los requerimientos que se están pidiendo, o sea, cómo tenemos que ir adaptándonos o adaptándonos o ellos adaptándose a nosotros. Súper, súper. Carol, no sé si tienes alguna cosa que quieras preguntar. Nada más que darle las gracias a Ingrid y permitirnos ver este enfoque muy distinto e innovador, porque como dije, he visto aquí en varios bancos una manera de garantizar el cumplimiento. Cada área de negocios tiene como, no necesariamente un champion, pero sí tienen personas especializadas en cumplimiento que aseguran que se haya realizado la debida diligencia en pos, no solamente de que el banco asegure la efectividad del proceso, sino también de quitarle o restarle tiempo operativo al negocio. Entonces, es como un área de soporte donde, mira, tu negocio te encarga de lo que eres bueno, que es buscando clientes, haciendo clientes, y sin embargo tengo un área de soporte que no descuida o no deja por fuera el cumplimiento del debido proceso, y lo tienen en todas las áreas de negocios. Hay 5 áreas de negocios, cada una tiene incluso un gerente que tiene equipos de soportes para hacer cumplir la regulación y que el banco de alguna manera no se vea expuesto. Entonces es una mirada distinta e interesante para este capítulo que hemos tenido de indicadores. Muchísimas gracias, Ingrid, por el espacio. Felicitaciones por esta iniciativa que están teniendo, que me parece... Yo escucho muchos podcasts en inglés y hay pocos en español. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Vamos a despedir entonces. Bueno, este fue otro capítulo de AML Forum. Recuerden que esta primera temporada la estamos dedicando a los KPIs. Nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast. Por favor, compártanlo para poder recibir feedback de todos ustedes y poder seguir expandiendo este foro de conversación. Bueno, muchísimas gracias una vez más y será hasta el próximo capítulo.